Muy buenas tardes a todos los asistentes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida al webinar Mars 2020, una misión con perseverancia. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Ciencias. Antes de iniciar con esta actividad, queremos contarles cómo será la dinámica de la misma. Tendremos un espacio al finalizar la intervención de nuestra panelista para responder todas sus inquietudes y comentarios, por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a enviarnos precisamente sus inquietudes, preguntas y comentarios a través de los diferentes espacios que tenemos. Si nos acompañan a través de Webex, les pedimos que nos escriban por el espacio de preguntas y respuestas, y si nos acompañan a través de Facebook Live, les pedimos que nos escriban a través del espacio de comentarios. Este espacio es un espacio que queremos ofrecerles a todos ustedes como una nueva alternativa para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Sin más preámbulo, el día de hoy, para hacer la introducción de este evento, nos acompaña Marta Lucía Cepeda Hernández, quien es coordinadora de investigaciones de la Facultad de Ciencias. Marta Lucía, buenas tardes, bienvenida. Te cedemos la palabra para iniciar con este evento. Muchas gracias, Estelita. Muchas gracias a todo el equipo de Educación Continua y obviamente a nuestra panelista María Gracia Batista Rojas, nuestra presentadora. Entonces, María Gracia es licenciada en Física de la Universidad de Carabobo de Venezuela y magíster de Física de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, y actualmente es candidata de doctorado en Astronomía de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento es la coordinadora del Observatorio Astronómico de la Universidad de los Andes en Colombia. Entonces, María Gracia está en los Andes, desde Venezuela hasta Colombia. Y te agradecemos mucho, María Gracia, y agradecemos mucho a nuestra audiencia que nos acompañen para que por favor escuchen cuál es el futuro que tenemos como humanidad en el planeta rojo, que hemos avanzado. Va a ser una charla muy interesante y aprovecho para invitarlos a que continúen, como nos dijo Estela, asistiendo a esta serie de eventos y esta serie de webinars y en un futuro, ojalá cercano, vernos presencialmente en el observatorio que coordina María Gracia. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir. Buenas tardes y le cedo la palabra a nuestra coordinadora del observatorio. Muchísimas gracias, Marta, y también a todo el equipo de Educación Continua por permitirme compartir este espacio con todos ustedes y con todas las personas que están conectadas en esta tarde. Ya en este momento estoy compartiendo la presentación. Y como siempre, por favor, la confirmación de que se ve la pantalla compartida. Sí, señora, la vemos. Bueno, muy amable. Así que una vez más, buenas tardes para todos. Gracias por apartar parte de su tiempo esta tarde para conectarse a esta charla que decidí llamar Mars 2020 o Mars 2020, una misión con perseverancia. En este caso, el título está bien relacionado con el nombre del robot o el rover encargado de hacer toda esa búsqueda y todo ese sondeo de las características del suelo en Marte. Pero para iniciar esta charla voy a enfocar el título más bien en la perseverancia de pues, la humanidad en general por conocer el tema de astronomía y de la ciencia en general, porque finalmente utilizamos la ciencia para tratar de entender y hasta cierto punto modelar lo que entendemos como naturaleza y todo lo que nos rodea. Y claramente el espacio es algo que no ha estado ajeno a todo esto. Así que cuando observamos el cielo nocturno, bueno, no en estas condiciones y especialmente desde Bogotá, que tiende a estar bastante nublado, pero si tuvieran la oportunidad de observar un cielo bien despejado y contemplar las diferentes estrellas que estarían presentes, todas esas estrellas estarían dentro solo de nuestra galaxia. Realmente formamos un pedacito tan pequeño dentro de todo lo que es el universo, que nuestra galaxia forma parte del grupo de aproximadamente 100.000 millones de galaxias. Y en este momento, a partir de las observaciones, estimamos
que en promedio hay alrededor de 100 millones de estrellas en cada una de esas 100.000 millones de galaxias. Y no solamente eso, para seguir sintiéndonos bien pequeños, y es que estimamos que alrededor del 70% de cada una de esas 100 millones de estrellas tiene al menos un planeta. Así que realmente es que somos menos que un grano de arena, literalmente, si hacemos la comparación. Y en todo esto, tan solo en nuestra galaxia, conocemos alrededor de 4.300 planetas fuera de nuestro sistema solar. Y más o menos un tercio de eso son planetas similares a la Tierra. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque siempre me gusta como anclar la perspectiva de las personas y sobre todo ese ego histórico que hemos tenido siempre como especie de querer sentirnos el centro del universo, de que somos particularmente especiales. Y la verdad es que la mayoría de los elementos que componen a nuestra Tierra, a nuestra atmósfera, a los diferentes planetas de nuestro sistema solar, lo hemos podido detectar de manera directa e indirecta a través de la luz en estos exoplanetas que les estoy contando. Por lo tanto, nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿realmente seremos el único planeta con vida dentro de todo el universo? En este momento no tenemos la certeza de que ni por sí ni por no, simplemente que nosotros somos la única vida compleja que conocemos o que hemos tenido alcance. Entonces, parte de lo que hacemos como ciencia es tratar de entender cómo se dio la vida en nuestro planeta, por qué seguimos con todas las diversas clases y formas de vida en nuestro sistema y tratar de inferir por qué no lo hemos encontrado en otros lugares. ¿Sí? Entonces, lo que sí les puedo decir, y aprovecho este momento para ser bien enfática, desde la ciencia no descartamos que haya vida tan o más compleja que la nuestra en el resto del universo. Pero lo que sí creemos, lo que sí estamos súper, o sea, lo que sí estamos convencidos en este momento es que no vienen extraterrestres a pasar verano acá en la Tierra y a llevarse un ser humano de mascota, ¿sí? Y a permanecer escondido abajo de la cama para luego raptarlos. Eso es lo que desde la ciencia descartamos. Pero de que hayan condiciones similares en otros lugares del universo, pues eso al menos es lo que estamos tratando de estudiar y utilizamos a la estadística como esa herramienta para poder hacer esas inferencias. Así que para seguir ubicándonos, nosotros estamos en esta región cerca, pues, relativamente cerca, del centro de nuestra galaxia, y esta imagen que ven como nuestra galaxia es una representación artística. Nosotros como especie no hemos sido capaces de tomar ni siquiera una selfie de nuestro propio sistema solar, muchísimo menos de nuestra propia galaxia. Sí tenemos fotos reales de otras galaxias, pero por estar dentro de este sistema tan grande, todavía no tenemos una foto así panorámica de la nuestra. Pero lo que les quiero mostrar con esta representación es que desde el centro, que estimamos que es parcialmente barrado, hasta nuestro Sol, tendríamos que viajar a aproximadamente 26.000 años a 300.000 kilómetros por segundo para llegar a la posición donde está el Sol. Y cuando llegáramos a ese punto, es que ni siquiera esta región chiquita del marcador, ni siquiera ese conjunto de píxeles representa el tamaño del Sol. Somos súper chiquitos para la escala tan grande de todo lo que es nuestra galaxia. Y no solamente eso, si ni siquiera podemos ver el Sol, les aseguro que no podemos distinguir a los elementos del sistema solar. Así que vamos a hacer un zoom de eso y vamos a tener esta representación o este esquema de la distribución de elementos de nuestro sistema solar. Por supuesto, esto no está a escala. Para que tengan una referencia, nosotros utilizamos como referencia para medir distancias dentro de nuestro sistema solar, ya no centímetros ni kilómetros, porque son tan grandes las distancias que ya pierden un poco el sentido o la perspectiva estas escalas, pero
En el caso de la distancia de la Tierra al Sol, lo denominamos una unidad astronómica. Déjenme pasar aquí el puntero láser, eso, así quizás lo puedan ver mejor. Entonces, una unidad astronómica lo denominamos como la distancia entre la Tierra y el Sol, y en este caso se trata de 150 millones de kilómetros. Entonces, pues a partir de esta distancia determinamos más o menos la longitud o la amplitud teórica, porque no, insisto, no hemos llegado a estos límites de lo que es la nube de Oort, pero estimamos que puede ser alrededor de 30.000 veces esta distancia de la Tierra al Sol. Así que claramente este esquema no es a escala, porque si lo estuviera, pues todo estaría confinado en un par de píxeles. ¿A dónde voy con todo esto? Que realmente tratando de entender dónde estamos y por qué somos tan especiales para ser los únicos, el único lugar dentro de este sistema planetario en el cual se ha encontrado vida, entonces tratamos de analizar las circunstancias, las condiciones físicas del resto de los planetas y compararlos con la nuestra. En este caso, estamos en una posición relativamente privilegiada porque estamos lo suficientemente cerca para que la radiación del Sol pueda mantener el agua en estado líquido, para que pueda mantener la atmósfera sin evaporarla, pero al mismo tiempo no estamos tan lejos como para que el agua se congele, ¿sí? Entonces estamos en una posición, entre comillas, ideal para nuestra condición de vida. Asimismo, podríamos definir como una especie de rango porque esa ubicación idónea está basada en la temperatura y en el tamaño del Sol. En este caso, la temperatura del Sol está muy relacionada con su masa. ¿Qué pasaría entonces si el Sol tuviera el doble de su masa o si tuviera mucho menos que eso? Entonces, en ese caso, ya esa región privilegiada, que de ahora en adelante voy a llamar la zona de habitabilidad, pues cambiaría de posición. Así que en este esquema que les estoy mostrando, está en el eje vertical las diferentes representaciones de las estrellas en función de su masa, por supuesto normalizadas al Sol. Esto que está acá es una estrella que tendría la misma masa del Sol, y esto que está acá sería una estrella del doble de su masa, y esto que está acá es una estrella de la mitad de su masa. Así que, por supuesto, nuestro patrón de comparación somos nosotros mismos. Entonces tenemos acá a pues, todos los planetas y, por supuesto, eh, la unidad, la referencia de un radio de esta zona de habitabilidad está centrado en la Tierra. Fíjense algo simpático. Si la estrella es el doble de si la estrella tiene el doble de la masa del Sol, pues esperamos que sea no necesariamente el doble, pero va a ser más caliente que el Sol. Al ser más caliente, entonces la ubicación de los planetas para que puedan estar en la zona de habitabilidad implica que tienen que estar un poco más alejados, porque si no, si están muy cerca, si están en la misma posición, por ejemplo, donde está la Tierra respecto al Sol o a escala, entonces eso implicaría que ya la radiación sería suficientemente alta para evaporar su atmósfera, para evaporar el agua que tenga ahí presente, que es justo lo opuesto que ocurre en el caso de las estrellas de baja masa, porque en ese caso la estrella sería menos caliente y necesitaría que los planetas estuvieran mucho más cerquita a su estrella para que pueda tener el calor suficiente para que no sea un planeta pues, de hielo si tuviera agua. Así que fíjense cómo pues, se va distribuyendo esta zona de habitabilidad. Y si el Sol tuviera la mitad de su masa, fíjense que Mercurio y Venus estarían prácticamente dentro de esa zona de habitabilidad. Pero no es el caso. Es decir, este que está acá es el de la mayoría de las estrellas, pero no es de la nuestra. La nuestra está acá y nosotros estamos acá. Y entonces, en esta franja azul vemos que Marte y Venus están muy cerca, pero casi rozando esa zona de habitabilidad. Así que tanto por esfuerzos, o sea, por capacidad tecnológica de poder como estudiar las condiciones para poder sobrevolar, poder caracterizar la superficie y las atmósferas de estos planetas que están rozando la zona de habitabilidad, podemos
tomar simplemente a estos dos planetas porque ya Mercurio sí ya está muy lejos de esta región. Así que voy a empezar como haciendo el proceso de descarte de si nos sirve uno o si nos sirve el otro o los dos, ¿por qué no? Para poder hacer la búsqueda de vida fuera del planeta Tierra. El primer caso es Venus y inicialmente me inclino a estudiar o comentarles sobre Venus porque es el menos lejos de los dos y porque tiene un tamaño prácticamente igual al de la Tierra. Así que por ambos motivos uno creería que sería más factible poder llegar hasta Venus y poder hacer todo este estudio para buscar vida. Sin embargo, descartando la cercanía y el diámetro, hay un parámetro que nos hace de una vez descartar a Venus como una opción para buscar vida y es básicamente su temperatura superficial. Resulta que pues este planeta tiene un interior rocoso, tiene una superficie rocosa, pero también tiene una atmósfera que es mucho más densa que la de la Tierra. Y no solamente que es más densa, sino que tiene una concentración de dióxido de carbono tan alta que tiene el efecto de ser muy buena encapsulando o atrapando la radiación que entra al planeta. Entonces, esto lo convierte básicamente en un horno gigante, pues natural, ¿sí? O se puede considerar como una sucursal de Barranca Bermeja en el espacio. Para los que no son de Colombia, es una región bastante caliente de acá. Entonces, lo que les quiero contar es que ya tan solo con esas temperaturas tan altas, perdón, se vuelve inviable para que pueda existir vida como la conocemos acá. Es posible que ustedes el año pasado hayan escuchado la noticia de que se consiguió unas moléculas de fosfina en la atmósfera de Marte y esas moléculas están asociadas con biomarcadores de vida. Y fue una noticia súper trascendental como siempre estuvimos viendo Marte y resulta que el que podía tener vida era Venus y sobre todo con el tema de la temperatura no lo esperábamos. Y poco tiempo después de esa publicación, la comunidad científica, como pues revisando los datos de ese estudio, se encontró que estuvo sobreestimado esas medidas y que la presencia de esas moléculas no era tan importante como estaba reportado y que era, al menos por ese biomarcador, muy poco probable de que pudiera existir pues la vida que genera ese tipo de moléculas. Entonces, simplemente el llamado es estar muy pendiente con las noticias, especialmente cuando son así como súper sensacionalistas, porque hay que darle un tiempo, la ciencia funciona así, los datos y los experimentos deben ser replicables y deben ser auditables por la comunidad científica y por eso es que justamente vamos construyendo nuestra versión de verdad. Pero puntualmente en este caso, entonces Venus queda descartado como, por ahora, opción para tratar de ubicar vida allá o por lo menos sobre su superficie. Así que la otra opción que nos queda es Marte. En esta, en esta gráfica que les comparto están los dos planetas del mismo tamaño. Eso realmente no es así, eso no está a escala, pero simplemente lo dejé para poder apreciar la proporción de los elementos químicos que están presentes en las atmósferas de cada uno de estos planetas. Entonces vamos a voltear nuestra mirada directamente a la Tierra y vamos a ver que el 99% de la composición de su atmósfera es oxígeno y nitrógeno. Así que el 1% restante tiene trazas de argón, dióxido de carbono, helio, hidrógeno, metano, neón, ozono, en fin. Todo lo que hemos escuchado, además de oxígeno y nitrógeno, representa solo el 1%. Por lo tanto, el oxígeno es muy importante para nosotros, sé que lo saben. Y justamente como sé que lo saben, vamos a buscar cuánto está presente de oxígeno en la atmósfera de Marte. Y vamos a encontrar que el 99.8% de la atmósfera de Marte es básicamente dióxido de carbono con argón y nitrógeno. En pocas palabras,
gases letales para nosotros y sobre todo en estas concentraciones. El agua y el vapor de agua, bueno, el vapor de agua y el oxígeno, perdón, que era lo que iba a decir, está presente solo en el 0.2% restante de la atmósfera. O sea, es que es mini trazas de oxígeno y de vapor de agua. Entonces, realmente la atmósfera de Marte es re mala para nosotros y podrían decir, bueno, María Gracia, pero no acabas de descartar a Venus por eso. No acabas de descartar a Venus porque su atmósfera rica en dióxido de carbono la convierte en un horno. Entonces nos quedamos sin planetas para buscar, pues no, porque en este caso, aunque ciertamente esa es la concentración, también influye que la densidad de su atmósfera es mucho menor. Entonces, ¿hay efecto invernadero? Sí, en Marte sí. De hecho, eso hace que esté más o menos como 5 grados Celsius por encima de la media que debería. Pero con todo eso estamos hablando de temperaturas promedio de menos 62 grados centígrados en su superficie. Y recuerden que Marte está mucho más lejos del Sol que Venus y está más lejos del Sol que la Tierra. Entonces, justamente por eso también ayuda a que ese efecto invernadero sea menos terrible de lo que ocurre en Venus. Por eso no lo descartamos del todo, a pesar de que tengamos que lidiar con el mismo gas letal para nosotros. Ahora sí, comparando de manera más proporcional los diámetros de ambos planetas, encontramos que Marte es casi la mitad del diámetro de la Tierra. Y sin embargo, a pesar de esa diferencia de tamaño, demoran casi lo mismo en dar la vuelta sobre sí mismos, en completar la rotación. Entonces, en el caso de la Tierra estamos hablando de 24 horas aproximadamente, no es exactamente 24 horas, pero en el caso de Marte son apenas 40 minutos más. Entonces, eso habla de que pues Marte rota un poco más lento, porque pues es menor área que tiene que barrer y sin embargo lo hace en casi igual, sino un poquito más tiempo que nosotros. Así que yo sé, lo pueden estar infiriendo, si es más o menos la mitad de su radio, entonces más o menos podemos estimar cómo es la relación de masas de ambos planetas. Generalmente me hubiera gustado haber hecho esta parte como un poco interactiva, pero voy a apostar a la interacción mental con cada uno de ustedes. Así que para eso vamos a ver la representación de pues algo que conocemos o que nos es familiar para nosotros sobre la superficie de Marte. Y bueno, no me refería realmente a Estados Unidos, simplemente que en el banco de imágenes no tenía algo mucho más familiar, pero pude hacer a escala el mapa de Colombia. Entonces, fíjense que tal como esperamos, al ser un volumen menor que el de la Tierra, entonces proporcionalmente el mapa de Colombia abarca mayor área proporcional sobre la superficie de Marte. Pero entonces, quedándonos con la idea de que Marte tiene la mitad, más o menos, del diámetro de la Tierra, entonces vamos a ver cuántos Martes se necesitan o cuántos planetas Marte se necesitan para balancear este sistema y que sea equivalente a la masa de la Tierra. Pues uno, eh, podemos inferir fácilmente que no, quizás dos, aunque como les dije que era la mitad, entonces quizás en su cabeza me está llegando la señal de ustedes. Entonces, 2 y 2, pero entonces 2 y 2 acá y quizás como cuartos nos dé como 6, ¿cierto? Por ahí van los números seguramente. Pues no, no son ni 2, ni 4, ni 6. Estamos hablando de poco más de 9 planetas Marte para que pueda balancear la masa del planeta Tierra. Entonces, fíjense que en menor volumen tenemos que comparar las diferencias de masa para que en esa cantidad de planetas Marte puedan ser equivalentes con la masa del planeta Tierra. A mí me parece que esta representación es más fácil de recordar, más o menos 9 planetas Marte a la Tierra, pero hay personas que les gustan más los números, que necesitan como esa comparación cuantitativa. Así que por números les puedo decir, la Tierra tiene un 6 y 24 ceros a un lado de kilogramos.
mientras que Marte es 6.5, pero solo 23 ceros a un lado de kilogramos. ¿Listo? Entonces, ese cero que falta es una relación de 10, ¿sí? Entonces, es casi esta aproximación, es casi este valor que les había mostrado acá, si les gusta más esa forma de comparar. Así que, bueno, para que podamos considerar un planeta que esté en la zona de habitabilidad y que sea potencialmente habitable, no basta que simplemente esté en esa región, sino que hay otros componentes que deben estar presentes y deben ser importantes. Entre esos, pues la masa del planeta para que tenga una gravedad superficial similar a la que tenemos acá en la Tierra, que tenga una cantidad de agua y carbón, tanto en su suelo como en su atmósfera, porque básicamente son los elementos básicos para generar vida. Entonces, si tenemos un lugar que no tiene ninguno de estos dos elementos, pues es bien difícil que pueda pensar que tiene o tuvo vida. También ese planeta diferente a la Tierra en el cual queremos encontrar vida debe tener la presencia de una luna grande, porque pues si tiene agua, eso pues ya en este caso con nuestro planeta sabemos que ayuda a regular, entre otras cosas, el tema de la marea. También debe tener la presencia de algún planeta gigante porque ellos hacen la labor así como guardaespaldas, de modo que si hay algún asteroide, alguna amenaza como relativamente cercana, generalmente el gigante es el que gravitacionalmente va a recibir con mayor probabilidad el impacto. Adicionalmente, debe tener resistencia de campo magnético, o sea, debe tener un escudo magnético porque nuestro Sol no solo nos da luz y calor, sino que también nos bombardea todo el tiempo con partículas súper energéticas. Y de hecho, adelantando un poco la película, en el caso de Marte, Marte tiene un núcleo sólido, o por lo menos eso es lo que inferimos. Tiene un núcleo sólido diferente al de la Tierra y tiene hasta ahora, o sea, no se ha podido medir un escudo magnético como el de la Tierra y entre otras cosas creemos que eso es lo que ha hecho perder la atmósfera en el planeta rojo. Sí, justo esa radiación proveniente del Sol ha ayudado a evaporar los gases de su atmósfera y a evaporar a evaporar el agua que quizás en algún momento estuvo presente en su superficie. Así que este componente magnético es súper importante para nosotros. Bueno, en general, para la vida. La otra cosa es que la estrella debe tener un largo periodo de secuencia principal, que en resumen y en palabras sencillas lo que quiere decir es que sea una estrella joven, porque mientras más joven sea y sobre todo si tiene una masa relativamente similar a la del Sol, entonces significa que va a pasar más tiempo antes de que cambie de fase y por lo tanto haya un desplazamiento de esa zona de habitabilidad. Y por último, la estrella debe tener una metalicidad apropiada, entiéndase como metalicidad la concentración de elementos diferentes al hidrógeno y al helio. En este caso, esa combinación de metales está relacionada con el segundo punto, o sea, es lo que permite que puedan haber minerales y que puedan haber elementos importantes como el fósforo, como el nitrógeno, como el calcio, ¿sí? Son importantes para formar vida. Así que el hecho que esté en la zona de habitabilidad, el hecho de que pues pueda tener varias de estas condiciones, no implica necesariamente que el planeta sea habitable. Y aunque el planeta fuera habitable, no significa que haya vida o que se vaya a habitar. Les comentaba hace unos minutos que en este momento conocemos más de 4.300 planetas fuera de nuestro sistema solar y más de 1.000 más o menos como la Tierra, más o menos. Es decir, que hemos detectado información que nos permite indicar que hay agua en estado líquido y que tiene atmósfera gaseosa con elementos similares al nuestro. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que allí haya vida y no significa tampoco que vamos a tener la capacidad tecnológica de poder llegar a ese planeta y que lo podamos habitar. Así que en este caso, esta secuencia de imágenes que hace como esta conversión entre Marte y la Tierra, más que ver hacia el futuro, que podría ser como tratar de convertir
las condiciones naturales de Marte para que sean adecuadas y sean similares a la Tierra. Realmente la idea de esta gráfica es pensar que quizás en algún momento Marte tuvo condiciones similares a la de la Tierra y quizás pudo haber vida en su superficie. Ahora, más allá de pensar en voz alta y de generar teorías o de pues como soñar si pudo haber sido así, en la ciencia necesitamos hacer pruebas. En la ciencia necesitamos más que solo ideas. Así que en este caso, a diferencia de cuando queremos estudiar las estrellas, que ahí sí no nos da la tecnología y las características para ir a una estrella, coger un pedacito de material y estudiarlo acá en la Tierra, al menos con Marte y también pues con Venus, solo que me voy a enfocar solo en Marte, sí hemos tenido la capacidad tecnológica no solamente de hacer sobrevuelos, sino de orbitar alrededor de su superficie e inclusive de llevar robots que estén permanentemente en su superficie. En esta gráfica que está acá les resumo o se resume más o menos lo que ha sido la historia de visitas que se han hecho al planeta Marte. Y esta gráfica está actualizada a inicios del año pasado, o como me gusta decirlo de manera jocosa, al inicio del año 1 de la pandemia. Entonces, en esta gráfica vemos en diferentes colores las misiones que han sido lideradas por varios países. Entonces, entre ellos está lo que era en su momento la Unión Soviética, los Estados Unidos, Rusia, Japón, la Comunidad Europea e India. Estos han sido los grupos que históricamente han liderado las misiones o los esfuerzos por estudiar la superficie, la atmósfera y la superficie de Marte. Sin embargo, los casos más exitosos han estado de la mano principalmente de Estados Unidos, de las cuales para ese momento eran 23 misiones, de las cuales 17 fueron exitosas y 8 de esas 17 tocaron suelo marciano. Después de Estados Unidos, el grupo que ha tenido mayor cantidad de misiones exitosas es la combinación de la Unión Soviética con Rusia, que en total dan 18 misiones, pero ni cercano a los resultados que ha tenido Estados Unidos, porque apenas solo 3 de esas misiones han sido exitosas y ninguna de ellas hasta el momento ha tocado suelo marciano. Pero finalmente, todo este conjunto de esfuerzos nos ha permitido como obtener información a diferentes niveles, porque desde el sobrevuelo hasta los orbitadores que están permanentemente como tomando información en diferentes regiones y altitudes del planeta, como los que están propiamente sobre el suelo y se están trasladando por ese suelo, nos hablan del comportamiento y de las características físico-químicas del planeta y todas son importantes, ¿sí? No es más importante el rover que el orbitador, porque el orbitador permite barrer zonas mucho más amplias en mucho menor tiempo de lo que podría un rover. Y también es importante estudiar las condiciones atmosféricas del planeta, ¿sí? Entiéndase dirección y velocidad del viento, humedad, tipo y tamaño del polvo, en fin. Sobre todo en Marte, donde su color rojo está asociado al óxido que está en su superficie y pues es un polvo bastante corrosivo y se generan tormentas de arena muy fuertes, entonces tienden a dañar, a debilitar la electrónica, toda la carcasa, el hardware de los rovers, de los robots. Entonces, toca monitorear todos esos parámetros para poder hacer misiones cada vez más eficientes y más adecuadas a las condiciones de ese planeta. Ahora, un poco como la reseña de cómo ha sido hasta ahora, más o menos todo este conjunto de misiones inicia muy cercano a 1960, de hecho 1964 con el Mariner 4. Esta misión básicamente lo único que hizo fue un sobrevuelo, ¿sí? O sea, es un par de vueltas y chao.
Mientras que el Mariner 9, que fue más bien hasta inicios de los 70, 1971 para ser exacto, fue el primer orbitador que se quedó permanentemente dando vueltas sobre el planeta de manera exitosa. Así que con el Mariner 9 se rompió como un sesgo, bueno, un sesgo no, se alcanzó una nueva meta en la capacidad de poder espiar, de poder estudiar al planeta rojo. Y unos pocos años después de estas primeras imágenes donde pudimos capturar, donde se pudo capturar al Monte Olimpo, que es básicamente la estructura rocosa más alta que hemos podido reportar en nuestro sistema solar. Estamos hablando de varias veces el Monte Everest, ¿sí? 26 kilómetros de altura. Entonces, pocos años después de estas imágenes, tuvimos el primer rover sobre la superficie de Marte, que estuvo de la mano de las misiones Viking 1 y 2. Ellas se lanzaron simultáneamente, pero cayeron en lugares diferentes del planeta. La idea era como pues aprovechar el recurso y que no estuvieran en el mismo lugar, sino poder hacer como el estudio de una región un poco más amplia. Entonces, ya una vez que ya se hizo el sobrevuelo, que ya tenemos el orbitador e inclusive tocó suelo marciano, algo muy similar a lo de a la carrera lunar, ¿no? Como, ya lo alcanzamos, ya hasta ahora nadie está cerca de romper nuestro récord, podemos relajarnos. Y de hecho pasaron casi 20 años para volver a enviar una misión a Marte. Estas son imágenes tomadas por Viking 2 en una región que se llama Utopia Planetial en Marte. Pero bueno, lo que les quería mostrar es que les voy a presentar a la nueva generación de rovers que ha tenido después de Viking 1 y 2, que fueron básicamente 20 años después con el Pathfinder, que viene a ser como una versión low cost de las misiones anteriores. Es decir, estaban tratando de optimizar los costos y los esfuerzos para poder enviar más misiones a Marte y sobre todo más rovers. Si llevamos muchos que sean relativamente económicos, podemos minar el planeta y abarcar mayor área y estudiar sus diferentes zonas. Sí, entonces básicamente el Pathfinder lo que quería era como estudiar nuevas tecnologías en la capacidad de aterrizaje, en el tipo de ruedas, o sea, en la parte de desplazamiento y ver si podían optimizar los costos para que fuera cada vez más eficiente. La verdad es que no, no valía la pena ese tipo de rovers como tan básicos. Después de un esfuerzo humano, económico, tecnológico para llevar un rover, mejor que tuviera como mayores características. Unos años después, en el 2003, se lanzó esta misión de Mars Express. Ella inicialmente estaba compuesta de un orbitador y de un rover, pero el rover no resistió pues, el aterrizaje. Entonces, básicamente, lo único que sobrevivió de esa misión fue el orbitador, que es este que está acá. Pero inicialmente la idea era que fuera una combinación. Luego, en el programa de exploración de Marte, se lanzaron conjuntamente, bueno, conjuntamente, muy cercano uno de otro, ¿sí? Unos pocos meses de diferencia, pero en el mismo año, al rover Spirit y a Opportunity. Entonces, estos, como pueden ver, y tan solo viendo la imagen se nota mucho la diferencia estructural entre el Pathfinder y estos dos rovers. ¿Sí? Entonces ya estaban equipados con paneles solares más grandes, la idea era que pues fueran autónomos por mucho más tiempo, las cámaras de mayor calidad, o sea, ya venían con otra serie de instrumentos porque la idea era como aprovechar bien las características de estos rovers. Entonces, eh, bueno, de hecho fueron los primeros que encontraron evidencia de que, o sea, por el tipo de minerales que encontraron en el subsuelo, de que pudo haber habido agua en la superficie de Marte. Y de hecho fue curioso porque fue Spirit el que tuvo como un daño en una de las ruedas y
así como cuando se te duerme la pierna, que igual tú sigues caminando, pero la tienes dormida, bueno, así, con su rueda mala, igual él se empujaba y resulta que por el peso del rover se creó un surco donde estaba pues la rueda que no funcionaba bien, y a partir del surco que dejó esa rueda dañada, fue que el material que salió debajo de la rueda fue el que dio las evidencias de esos minerales que implicaban que pudo haber habido agua en la superficie de Marte. Así que de un incidente terminó saliendo una información súper relevante, lo cual es súper común en la ciencia. Listo, entonces además de Spirit y Opportunity tenemos al MRO que pues acorta lo que es el módulo orbital de reconocimiento. Y entonces pues él sí fue como solamente un orbitador, o sea, él no estaba como diseñado para que llevara un rover, o sea, él sí, su misión era ser simplemente orbitador y básicamente lo que buscaba era como las mejores regiones sobre el planeta, como planificar este lugar son los mejores para hacer un aterrizaje en Marte. ¿Sí? Entonces, para pues hacer una mejor planificación de hacia dónde dirigir las siguientes búsquedas. Luego vino en el 2008 Mars Phoenix. Este, este caso de Phoenix, pues él básicamente fue lanzado al polo norte, o sea, para estudiar el polo norte del planeta. Y de hecho consiguió esa información también importante de mineralogía eh, escondida dentro de ese suelo helado del polo norte marciano. Y luego está Curiosity, la superestrella, ¿sí? el más conocido hasta ahora. Y bueno, Curiosity ha sido como un antes y un después. Realmente revolucionó con sus instrumentos, tenía 12 instrumentos. Y respecto a los demás rovers, realmente pudo conseguir información súper importante. Ya tenía mejor tecnología, pues ya venía al menos 10. Sobre las muestras de roca y no solamente eso, sino la calidad de las cámaras que le permitía hacer como un sondeo y la calidad de las ruedas también le permitió pues durar mucho más. Profesora María, ¿nos escucha? Fuerte y Estamos claro. teniendo, estamos teniendo fallas con su conexión, entonces le voy a pedir por favor que repita lo último que estuvo comentando. Ok, Estamos teniendo en este momento fallas con la conexión de nuestra panelista. Enseguida vamos a resolver la situación.
Profesora María, tiene el micrófono desactivado. Ok, Listo, ahí la escuchamos. ¿aló? ¿Ya me escuchas mejor? Sí, ¿Aló? señora. Ah, ¿Sí me perfecto, escucha a mí? por lo visto hay delay. Muy bien, por favor, ¿me puedes recordar qué fue lo último que escuchaste con claridad? Más o menos. La verdad, toda la sección estuvo entrecortada, toda la explicación de esta diapositiva. Bueno, ok, vale, gracias. Entonces, en un breve resumen, lo que les estaba mostrando con estos diferentes rovers es que en los últimos 20 años se ha ido mejorando la capacidad tecnológica de las cámaras, de los experimentos que llevan consigo para analizar los minerales y los elementos que están presentes en las rocas del suelo marciano. Y especialmente la sonda InSight, bueno, el rover InSight, que lo que busca es estudiar el comportamiento sísmico del planeta, porque como les dije, todavía no tenemos certeza de cómo es la estructura interna del planeta Marte. Así que, como les decía, ese era el resumen hasta inicio del año 1 de la pandemia, pero resulta que para julio del año pasado hubo 3 lanzamientos súper cercanos entre sí para llevar nuevos equipos para estudiar la superficie y el suelo marciano. El primero de ellos se realizó el 14 de julio por parte de los Emiratos Árabes Unidos y pues su nombre se llama Amal, que se traduce en esperanza, y es la primera vez que Emiratos Árabes Unidos lanza una misión para orbitar Marte, o sea, lanza un orbitador y lo lanza desde Japón, no lo lanzó desde pues su suelo. Y la siguiente misión fue la de China el 23 de julio, que es la Tianwen-1, y en el caso de China sí tiene la intención de llevar un rover, su primer robot que toque superficie marciana. Y finalmente, a final de julio, la misión de NASA Mars 2020. Entonces, fíjense la cercanía con estos tres y podrían pensar, bueno, pero esto de la carrera espacial es literal, ¿no? O sea, saliendo casi al mismo tiempo, pues claramente debería llegar primero el que salió primero. Pues les cuento que en este caso la carrera espacial no está enfocada en quién llega primero, sino pues en la calidad y cantidad de datos que pueden recolectar. Y el hecho de que hayan salido casi simultáneamente no corresponde en sí como esa idea de carrera espacial, sino es aprovechar una ventana de acercamiento entre el planeta Tierra y el planeta Marte. En ese momento de lanzamiento estaban apenas a 62 millones de kilómetros, pero por el tipo de recorrido que tenían que hacer los cohetes y la sonda para llegar e interceptar al planeta Marte, realmente el recorrido terminó siendo de 470 kilómetros, 470 millones de kilómetros, perdón. Y con todo y eso es lo más rápido para llegar al planeta. Entonces, se tuvo que hacer en ese rango tan cercano uno de otros estos 3 lanzamientos porque era la ruta más óptima y la que permitía ahorrar el combustible. Y con todo y eso, el viaje duró 7 meses, o bueno, casi 7 meses. Cuando les hablo de que pasó de 62 millones de kilómetros a casi 470, es porque acá podemos ver que entre Marte, entre la Tierra y Marte, en esa distancia, pues es la distancia lineal, pero resulta que los dos planetas siguen en movimiento, ellos no están estáticos, nada en el universo realmente está estático. Y no solamente eso, sino que esto que está en azul es la órbita del planeta Tierra y esto que está acá en naranja es la órbita del planeta Marte. Entonces, fíjense que no son exactamente concéntricas. Hay momentos donde están más cerca y hay momentos donde están más separados. Así que justamente este espacio donde están más cerca es esa ventana de la que les hablaba que hay que aprovechar para que el lanzamiento sea
el que genera el menor combustible. Entonces, en ese recorrido de la Tierra se produce como el lanzamiento del cohete, pero fíjense que el lanzamiento no va directamente hacia Marte, sino que es como si jugaran golf y trataran de hacer un hoyo en uno, solo que el hoyo en uno está en movimiento, no está estático, y el hoyo en uno viene a ser el planeta Marte. Así que no haces el lanzamiento a dónde está, sino a dónde va a estar. Y este tipo de lanzamiento se llama eh, em, como órbita de transferencia porque desde su lanzamiento solo requiere de unos poquitos como retoques en su trayectoria para poder llegar a su objetivo. ¿Sí? El impulso o lo que le colabora para que haga la órbita que necesita es justamente la interacción gravitacional entre los dos planetas. Así que esto que está acá, cada uno de estos puntitos, este TSM, se refiere a las maniobras de corrección de trayectoria. ¿Listo? Entonces son poquitas correcciones que hay que hacer y eso optimiza el uso de combustible que se requiere para llegar al objetivo. Así que esta simulación que les voy a mostrar no es de Mars 2020, es de Mars Express, pero la filosofía es exactamente la misma, solo que es un poco más visual que lo que les acabo de explicar. Déjenme cambiar de puntero para que puedan ver la presentación. ¿Listo? Entonces, pues esta línea blanca representa el momento en el que se hizo el lanzamiento, tanto la Tierra como Marte siguen moviéndose y justamente llega un momento donde se hace la intersección entre el planeta, perdón, el cohete y el planeta Marte. Ahora, ¿se puede decir entonces que estamos en una nueva carrera espacial a Marte? Ciertamente sí, pero no como la carrera lunar. La carrera lunar estaba más enfocada como en el ego de cada país de poner su bandera y demostrar como su supremacía tecnológica. En este caso, fíjense, por ejemplo, lo que sucedió con Amal, con la misión de Emiratos Árabes Unidos, donde hace lanzamiento desde Japón. Y ya les voy a mostrar varios de los instrumentos que están en Perseverance fueron hechos en otros países. Entonces, realmente la carrera no es quién llega primero a Marte, sino quién llega primero a aprovechar los minerales y todas las capacidades que hay en el planeta. Entonces, es cuál equipo es el que va a trabajar mejor. Entonces, ya una vez que se hace el hoyo en uno y llega como pues, el componente que lleva el rover a la atmósfera marciana, esta imagen yo creo que se les hace familiar con lo que ocurre cuando algo ingresa a la atmósfera terrestre. Y es que aunque la atmósfera de Marte sea casi un 1% de lo que es la atmósfera terrestre, igual tiene partículas, igual se genera roce e igual aumenta la temperatura producto de ese roce cuando ingresa, cuando atraviesa esa capa de gas. Así que justamente para evitar daños al rover, tiene como una especie de escudo térmico, que es el que va a recibir todo pues, toda esa fricción, lo que se va a calentar, y ya luego a cierta altura se abre el paracaídas, que le permite tener más control y estabilidad para poder hacer el aterrizaje. Luego de eso, ya cuando la temperatura es lo suficientemente baja y estable para que no le haga daño físico al rover, entonces pues se separa, se lanza el escudo térmico y sale no directamente el rover. Y esto es algo bien único en este caso de Perseverance, y es el hecho de que tiene una grúa celeste. Sí, así de fancy como suena. Literalmente tiene una especie de sonar que le permite saber, o de geolocalización que le permite saber que está, pues, que va a dejar el rover en el lugar donde se supone que debía dejarlo, y no solamente eso, sino que despliega como una especie de sistema de cuerdas que le permite dejarlo como con suavidad. En términos de aeronáutica civil, se consideraría un KISS, así, un aterrizaje súper suave para que todos los instrumentos y la electrónica sufran
lo menos posible. Ya una vez que deja al rover sobre la superficie de Marte, en teoría sin ningún daño, es muy curioso porque esta grúa celeste literal se va a morir, se va a suicidar a otra parte de Marte, de modo que se asegure que ningún componente de él vaya a caer sobre el rover al momento de que ya pierda la propulsión de sus cohetes, ¿sí? Entonces, él se, auto, se autosustenta por esos 4 como especies de elementos de propulsión, pero pues es poco el combustible, está pensado solo para dejar en superficie marciana al rover. Y pues en este caso de la misión de Perseverance, Colombia tiene un elemento para estar supremamente orgulloso de su capital humano, y en este caso es Diana Trujillo, que es una caleña que no solamente lideró, como decir, parte de la misión, es la directora de vuelo, o fue la directora de vuelo del Perseverance, sino que de paso fue la voz oficial de NASA en español para transmitir en vivo este aterrizaje de la misión Mars 2020. Así que esta tendencia la hizo súper viral, From Cali to Mars, y la verdad es que está haciendo un trabajo súper, súper excelente. Bueno, entonces ya después de esa cuña publicitaria, aquí les comparto algunas fotos de ese proceso de aterrizaje o de descenso del Perseverance. Fíjense, esto es tomado desde la grúa celeste. Fíjense que va ahí bien empaquetadito, bien ahí como compacto. Y esta es una foto desde Perseverance viendo a el paracaídas. Entonces, fíjense el patrón tan curioso que tiene esto, y es que la misión tuvo varias cosas como mensajes como escondidos, porque sabiendo lo popular que iba a ser en transmisión a nivel mundial, eh, esta imagen no iba a pasar desapercibida. Resulta que este patrón que ven acá corresponde a, a una distribución, una representación de números binarios, y esos números binarios a su vez representaban letras. Así que el código que está escrito dentro del patrón de este paracaídas dice: atrévete a cosas poderosas. Esto fue uno de los espectadores del evento que se quedó con la duda, sabía que ese patrón tenía que significar algo, y después de algún tiempo de descifrarlo, finalmente NASA corroboró ese mensaje. Ahora sí, ya tenemos a nuestro rover sobre la superficie de Marte, seguro, estable, funcional, y puedo pues más o menos comentarles de las herramientas o de los instrumentos que lleva en su interior para poder hacer los análisis de la superficie marciana. Entonces, el primero de ellos que les podría nombrar sería MEDA, que es una especie de estación meteorológica, porque pues tiene que estar teniendo un monitoreo constante y permanente de la temperatura, porque es lo que permite que los circuitos operen con seguridad, que todas las condiciones de humedad estén como estables. También está SuperCam, que pues también tiene un detector de compuestos orgánicos que están presentes en las rocas, y el regolito viene a ser como ese polvo súper fino, rocoso, y los estudia por medio de mineralogía. Está la Mastcam Z, que esta herramienta que está acá realmente no es nueva de Perseverance, simplemente está como optimizada, pero ya se venía utilizando desde Phoenix, inclusive desde Curiosity. Pero igual, simplemente ha estado como mejorada, y en este caso las cámaras, porque son 23 cámaras en total que tiene todo el rover, pues tienen mayor resolución, mayor capacidad de hacer panorámicas y de espectroscopía. También está el RIMFAX, que básicamente es un radar para la exploración del subsuelo, y entonces permite como hacer como una especie de mapa, como una especie de radar de lo que rodea a la superficie del rover. También están estos dos instrumentos que son como súper interesantes, que es Pixel, que es un espectrómetro, perdón, de rayos X, y Sherlock junto con Watson, así súper
interesante la combinación de nombres, que es la combinación de un espectrómetro con una cámara, pero que trabaja en el ultravioleta. El tema de Sherlock y Watson es bastante especial, porque si me han seguido en alguna de las otras charlas que he dado, cuando yo les hablo generalmente de espectroscopía, es aplicado a las estrellas porque las estrellas son fuentes luminosas. Las rocas no son fuentes luminosas, las rocas reflejan luz, no emiten luz. Emiten radiación en función de su temperatura, pero generalmente, y sobre todo a menos 60 grados, esa radiación estaría más que todo en infrarrojo. Entonces, en este caso, Sherlock, para poder encontrar información química de las piedras, utiliza un láser UV, un láser ultravioleta, que así tipo, no sé, Star Wars, o sea, pueden imaginar su sable de luz, solo que en vez de un sable es un rayo láser que calienta la superficie de las piedras y ese gas caliente que emana producto de ese láser es lo que estudia el espectrómetro. Y a partir de ese gas caliente es que obtiene la información química de esas piedras. Así que me pareció súper, súper interesante y es la verdad mi segundo instrumento favorito de Perseverance, porque el primer lugar para mí lo tiene MOTSI. MOTSI es un instrumento o un sistema que ha pensado para tratar de extraer oxígeno del dióxido de carbono que está en la atmósfera de Marte. O sea, imagínense que sea exitoso ese experimento y que realmente podamos sintéticamente tratar de, pues, extraer y obtener oxígeno a partir de una atmósfera que es totalmente tóxica para nosotros. Así que dedos cruzados para que todos estos instrumentos hagan un excelente trabajo y sobre todo para que MOTSI tenga resultados favorables. Además de que el oxígeno nos sirve para respirar, también es un elemento súper importante para el combustible de los cohetes. Así que más que darnos oportunidad de respirar, nos daría como una especie de estación de servicio que en vez de gasolina surtiría de oxígeno y podría ayudar a reducir inclusive eh, pues la cantidad de combustible que se necesitaría para hacer misiones de ida y vuelta Tierra-Marte, Marte-Tierra. Por supuesto, estamos lejos de eso, pero al menos ya estamos dando pasos importantes y en esta diapositiva simplemente les muestro como la distribución interna de cada uno de estos 7 elementos que les mostraba, estos 7 instrumentos, y también pues que vean que algunos de ellos fueron diseñados fuera de Estados Unidos. Entonces, exactamente, ¿qué es lo que se pretende encontrar en Marte? Déjame hacer conexión mental con ustedes, seguro funcionará mejor que mi Wi-Fi. Muy seguramente están pensando en esto, ¿cierto? Ajá, pues no estamos en un plan de misión de rescate para traer de vuelta a Haití, ni mucho menos, no estamos buscando hombrecitos grises, de ojos grandes, de cuerpo delgado, nada de eso. Cuando decimos que tratamos de buscar como trazadores de vida o biomarcadores, de hecho, para ser más precisa, realmente estamos hablando de biomarcadores que provienen de microorganismos. Y entonces, pues nos habla de que si hubo agua en estado líquido, si tuvo una atmósfera un poco más densa, muy probablemente hubo vida tipo bacteriana, por ejemplo. Y ya con eso sería magnífico de corroborar. Entonces, ¿dónde buscar en todo eso? Bueno, como les decía, a partir de Spirit y Opportunity, pues hubo información importante de que en algún momento pudo haber agua en estado líquido en la superficie de Marte e inclusive con los orbitadores encontraron estas regiones que tienen como estos surcos que invitan a pensar que eran los lugares por donde pasaban en algún momento ríos. Así que se escogió un lugar hacia el hemisferio norte o hacia el norte del Ecuador marciano, que es un cráter que se llama Yesero. Y se le dio ese nombre justamente porque, no recuerdo el idioma, pero significa lago. Entonces se cree que hace alrededor de 4.000 millones de años, ese cráter de cercanos 50 kilómetros de diámetro tenía agua.
En este momento, esa no es la vista del cráter, esta sí, y entonces pues está seco, pero se espera de que algo similar a lo que ocurrió con el incidente de las ruedas de Spirit, pues quizás se pueda remover parte de ese material rocoso y se puedan encontrar algunos de estos biomarcadores que puedan como ayudar a corroborar esa información. Algo muy importante es que Perseverance, más allá de las mediciones que pueda hacer como in situ, él realmente lo que va a buscar es encapsular alrededor de 40 muestras y 40 muestras que las va a tomar y las va a aislar del medio marciano, esperando misiones por ahí hacia el 2030 aproximadamente, que puedan recoger esas muestras y traerlas a tierra para estudiarlas desde acá. ¿Listo? Entonces puede ser una misión ya tripulada con humanos o puede ser una misión de nuevo con rovers, pero de cualquier forma, la idea es aislar el material de esas muestras. Así que en este caso, como de todas las herramientas, lo que está haciendo ese análisis fuerte físico-químico es básicamente Sherlock y Pitzel. Son los que hacen como ese análisis químico, por lo menos el más importante. Ahora, cuando les digo que se ha mejorado en la capacidad óptica de esas cámaras, es en serio. Fíjense, esta fue la primera foto enviada por Perseverance en suelo marciano y fíjense la resolución, el detalle que se ve en la superficie arenosa, en el detalle de las rocas, inclusive los detalles de las ruedas del rover. También se pueden encontrar inclusive estructuras rocosas de varios metros de altura que empiezan como a bordear esta región que se asume que en un momento fue un delta. Y esta imagen que ven acá es producto de unas de esas 23 cámaras del Mastcam Z y que es producto de un zoom y que pues no necesariamente tienen que saberlo, pero en óptica es relativamente difícil hacer zoom y mantener la calidad óptica de las imágenes y sobre todo con las variaciones térmicas que pueden haber en la superficie del planeta. Así que este tipo de imágenes solo con una cámara es realmente impresionante. También está esta imagen tomada con Pixel, que es para caracterizar el terreno. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque esta primera semana que estuvo el rover en funcionamiento, por supuesto, tiene 23 cámaras. Hay que empezar a tomar fotos como locos para saber si todo está funcionando correctamente. Así que, como parte de esa ironía de que mientras avanzamos en la capacidad de poder estudiar, visualizar la superficie de otro planeta, todavía tenemos este tipo de imágenes en las cámaras de los bancos. Esta es una foto real al momento del asalto de un banco en Estados Unidos y fíjense la diferencia en la calidad óptica de una imagen en suelo marciano respecto a una imagen en estas condiciones. No, no estoy diciendo que estoy en contra de que se mejore la calidad de las imágenes en suelo marciano, solo que es parte de ese balance que tenemos en algún momento que lograr, tecnológicamente hablando. Ahora, Perseverance no fue solo a Marte. O sea, es decir, cuando digo que no fue solo a Marte, no es que fue a otros planetas, es que literalmente no fue solo, fue acompañado. Y es probable que hasta hace unos días, inclusive les haya pasado como desapercibido ese detalle porque Perseverance llevó no un instrumento, sino un polizonte en su interior. Les voy a compartir este video y voy a necesitar, por favor, de parte de los organizadores que me confirmen si se logra ver el video, por favor. Me pueden decir por el chat. Bueno, gracias por la confirmación. Entonces, lo que están viendo en este momento es un video que realizó NASA para, pues, hacer un poco más visual de qué se trata este helicóptero
que llevó Perseverance en la parte baja de su estructura. Y es que, como ya les mostré en una de las diapositivas, hay en este momento 9 rovers sobre la superficie de Marte. Y ya China lleva su propio rover para estudiar suelo marciano. Pero hasta ahora no ha habido ningún helicóptero sobrevolando Marte. Pero María, ¿hay orbitadores? Sí, pero es que el orbitador no está dentro de la atmósfera del planeta. Y resulta que Marte tiene una atmósfera supremamente delgada. Esa es el 1% de lo que es la atmósfera terrestre y por lo tanto es muy difícil crear esa sustentación de que algo vuele y sobre todo que pueda aguantar los cambios de temperatura y las condiciones. Así que, ¿dónde venía este helicóptero que se llama Ingenuity? Fíjense, venía justo acá, este es el momento en el que cae la tapa y queda al descubierto el polizonte. Entonces, aquí les voy a compartir un GIF del proceso en el cual se va como zafando de la estructura del Perseverance y pues Ingenuity no necesariamente por ingenuo, sino por ingenioso de cómo esta estructura de apenas 1.8 kilogramos se espera que logre autosustentarse, sobrevolar y sobre todo de manera autónoma. Es decir, nadie va a guiarlo como por control remoto, como un dron. Es su propio software que él tiene instalado lo que le va a dictaminar hacia dónde va a ir y todas las pruebas que va a hacer. Lamentablemente se tenía pensado para el 11 de este mes que se hiciera la primera prueba, un sobrevuelo de 30 minutos, que iba a estar por encima del Perseverance, que iba como a tomar imágenes alrededor del el cráter de Jezero donde están, pero pues haciendo su prueba, el software no funcionó correctamente, se activó una alarma y entonces está en ese proceso de recalibración de software antes de hacer la siguiente prueba. Habían dicho que iba a ser para el 14 de abril, tampoco está pospuesto indefinidamente, entonces pues hasta ahora es el único helicóptero que está puesto sobre Marte, pero hasta ahora no ha logrado despegar. Esperamos todos que realmente sí se pueda hacer, porque más allá de lo que pueda fotografiar, que realmente no es como la mayor expectativa, es el hecho de lograr pues esa tecnología como independiente, autónoma del helicóptero para poder valerse, entre comillas, por sí mismo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiempo se espera que dure esta misión Mars 2020? Bueno, en teoría debería ser un año marciano, que equivale alrededor de 2 años terrestres. Pero ya vieron con Curiosity que eso no fue así. Una misión que era para 2 años terminó siendo casi 10 años. Entonces, pues también esperamos que este pueda durar muchísimo tiempo más que estos 2 años que tiene propuestos. Ahora, esto es lo que nos espera en Marte. Hacia esto vamos con todos estos análisis, con todos estos instrumentos, todas estas misiones. Bueno, la verdad es que por ser seres vivientes, compartimos las características, la necesidad de expandirnos, de evolucionar, o sea, es reproducirse, evolucionar y crecer y expandirse. Entonces, claramente queremos saber cómo funciona la dinámica del resto de los planetas, pero también tenemos esa necesidad de colonizar nuevos lugares, de ampliar la ubicación de nuestra especie. Es posible que hacia allá vamos, creo que esto es más el sueño de Elon Musk que de la gente en general, y pues es todo lo que esto implica, todavía estamos supremamente lejos. Y en sí mismo, lograr esto no lo veo necesariamente mal. Es una opinión absolutamente personal. Siempre y cuando no se piense como el plan B para la Tierra. ¿Y a qué voy con todo esto? Es que la Tierra, este es nuestro hogar. Y realmente no tenemos hasta el día de hoy un plan B. Ni siquiera Marte, ni siquiera si se llegara a encontrar como estos biomarcadores o que quizás hubo vida, en fin.
todavía no es un plan B para nosotros. Así que siempre hemos tenido la capacidad de poder modelar las características físicas del ambiente que nos rodea para nuestra comodidad. Nos hemos vuelto bastante buenos en eso. ¿Sí? Si hace calor, tenemos aire acondicionado. Si hace frío, pues también tenemos cómo autorregularlos. Y en fin, estructuras antisísmicas. Hemos hecho lo necesario para adecuar la naturaleza a nuestra comodidad y a nuestra conveniencia. Ya nos dimos cuenta que Marte tiene una atmósfera que es tóxica para nosotros y sin embargo con MOXIE se pretende tratar de extraer oxígeno, o sea, obtener oxígeno a partir del dióxido de carbono. Sin embargo, ¿es realmente más fácil construir una nueva atmósfera en Marte que cuidar la nuestra? He ahí lo que me refiero con el plan B. Sería fantástico poder aprovechar de una manera no invasiva, de una manera que no dañe lo que hay en Marte y que nos sirva para nosotros para crecer, para expandirnos, pero aprendiendo de los errores de lo que hemos hecho con nuestro hogar y sobre todo aún estamos aún estamos a tiempo y aún estamos en capacidad de frenar y hasta revertir parte de todo el daño que hemos hecho. Y quizás no tengamos industrias y quizás nosotros no seamos los que más contaminamos, pero, pero al menos lo que está en nuestras manos, lo poquito que podamos hacer, la invitación que les dejo es a que lo hagamos, porque finalmente es el único barco que tenemos en nuestro constante navegar alrededor de la Vía Láctea y del universo. Muchísimas gracias por regalarme parte de su tiempo este viernes en la tarde. Ha sido un placer estar con ustedes. María, entonces entramos en la ronda de preguntas. En este momento hemos enviado varias a través del chat que nos han compartido los asistentes. Claro que sí. Entonces, por acá veo la primera, dice, ¿por qué es importante igualar las masas al compararlos? En este caso, hablas de los planetas, probablemente. Entonces, cuando tú comparas las masas y ya conoces el diámetro de esa, entre comillas, esfera, puedes tener una idea de la densidad del planeta y con la densidad puedes tener una idea de la gravedad superficial también. Entonces, por eso es importante porque lo que en este momento tenemos la concepción que pesa algo acá en la Tierra, va a tener un peso diferente en ese nuevo lugar. Recuerda que peso es una fuerza, es la multiplicación de la masa que tiene por la gravedad de ese lugar. Así que la densidad nos da esa pista de la gravedad superficial. Argenis dice, ¿por qué es importante? Ah, ok, ya, es la misma. Ok, buenas noches. ¿Qué tan contaminantes son todos los componentes liberados por esos cohetes de lanzamientos para nuestra atmósfera? Nosotros no solamente somos buenos adecuando la tecnología para nuestra comodidad, sino que somos fantásticos ensuciando todo lo que nos rodea. Nuestra propia atmósfera está minada de basura espacial, que son los restos de los satélites y sí, de los satélites que hemos enviado a orbitar, los que nos dan internet, lo que nos da televisión, todo. Entonces también dejamos un montón de desechos orgánicos sobre la Luna con todas las misiones lunares que se realizaron. También estamos dejando desechos, no necesariamente orgánicos, pero estamos dejando desechos en Marte ya con todas estas misiones. Así que inclusive ya en Venus también dejamos algunas muestras de que se intentó llegar hasta su superficie. Ahora, con toda la temperatura que se genera por el roce de la atmósfera al salir de la Tierra y al entrar a Marte, eh, en cierta forma la mayoría de los microorganismos deberían de morir, pero hay algunos otros que son más resistentes a esas altas temperaturas y a estas condiciones. Entonces, es posible que parte de algún material
microorganismo haya sobrevivido al viaje y esté en este momento en Marte. Sí, sí es posible. ¿Cómo hace para impulsarse el rover? ¿Por qué el aterrizaje es tan importante y cómo hacen para que sea exitoso? Bueno, una pregunta a la vez. Entonces, ¿cómo hace para impulsarse el rover? Todos los rovers tienen paneles solares y a partir de eso obtienen la energía para poder desplazarse y para poder funcionar en general. Mientras más grande es el panel solar, más rápido debería ser su capacidad para recargarse. Recuerda que Marte está más lejos que nosotros respecto al Sol. Entonces, la radiación que se necesita para cargar esos paneles solares es más lenta. Perdón, la radiación que necesita es mayor porque el proceso es más lento de lo que ocurre acá en la Tierra. ¿Listo? Entonces, pues de ahí viene su fuente de energía. ¿Por qué el aterrizaje es tan importante? Porque toda esa electrónica es súper delicada. Imagínate si nosotros somos tan cuidadosos con nuestro celular, que es un equipo que se genera en masa, ¿sí? Que es fácilmente reemplazable. Imagínate esos rovers donde no puedes llevar un técnico a que ajuste un tornillo o a que cambie una lente o un cable. Entonces ya de por sí la sacudida al salir de la Tierra durante los 7 meses de viaje, otra vez la sacudida al pasar por la atmósfera del planeta Marte, y si de paso no se es cuidadoso al momento de dejarlo sobre la superficie, sino que se lanza ahí de golpe, pues toda esa electrónica sufre y es lo que posiblemente haga que luego no pueda funcionar. Y de hecho eso ocurrió con Mars Express. El rover Beagle nunca funcionó. O sea, él llegó a Marte, pero o sea, tocó suelo marciano, pero nunca funcionó porque se dañó en el proceso. La electrónica sufrió mucho con el proceso de aterrizaje. ¿Y cómo hacen para que sea exitoso? Bueno, pasaron de bolsas de aire, paracaídas, o sea, han intentado varias cosas hasta esta grúa celeste que se probó esta vez y al parecer quedó súper, súper chévere el experimento. La siguiente pregunta que tengo por acá es, ¿podrías explicar un poco más el funcionamiento de MOXIE? Bueno, de hecho mi especialidad es la parte de formación, estructura y evolución estelar. Yo soy ingeniera, ni es como mi área de especialidad, pero es básicamente eh, obtener o encapsular parte de este gas proveniente de la atmósfera y tratar en el interior de MOXIE de hacer algunas reacciones químicas que en teoría deberían dar como producto oxígeno. O sea, solo oxígeno, no oxígeno con otras cosas que igual sean dañinas para nosotros, en una proporción importante de oxígeno que podamos aprovechar. ¿Sí? Pero la reacción química per se no es mi área, no es muy fuerte. Bien. A ver. Ok. Bueno, es válida la aclaración, dice, vale la pena aclarar que no todo dispositivo que se posa sobre una superficie es un rover. Lo particular de los rovers es que tienen la capacidad de moverse. En cambio, misiones como Viking y Phoenix son estacionarios y por eso se llaman así. Sí, es cierto. Eso es lo que pues tendemos a asociar como un robot que está sobre la superficie, como un rover por simplicidad de lenguaje. Pero digo, es más difícil decirles como, bueno, ¿y estos qué son? Sí, entonces, pero es totalmente válida la aclaratoria. Sí, rover implica movimiento, generalmente. Ah, bueno, cierto, Landers, tienes toda la razón. Ok, ¿tiene algo que ver la densidad de la atmósfera en Marte con la eficiencia de los paneles solares? Pues fíjate que en el caso de Venus, es muy buena dejando pasar la radiación, pero no es muy buena liberándola. Entonces, en este caso, yo diría que esa atmósfera relativamente tan delgada debería permitir pasar esa radiación de manera eficiente, solo que por su posición en su órbita alrededor del Sol,
le toca un proceso más lento del que nos toca acá en la Tierra. Pero sí, si la atmósfera es más densa, en teoría a la radiación le cuesta un poquito más atravesar esas capas de gas. ¿Hay aire o vientos en Marte? Definitivamente sí, hay tormentas de arena y de hecho ¿cómo es que se llama? El Curiosity tiene las ruedas desgastadas, está súper como deteriorado su coraza, su hardware, por todo lo que ha sido la interacción con el regolito y con el polvo propio de Marte, porque es óxido y realmente es bastante dañino. Entonces sí, sí hay viento en Marte. Como un dron, como un dron o pues un robot de vuelo como el del Perseverance contrarresta las tormentas de viento en Marte. Pues la verdad, ellos lo que tienen es la capacidad de, no sé si alguna vez viste Wall-E, de cómo compactarse y tratar de manera aerodinámica de soportarlo, pero de que se hagan como una burbuja especial o sea, o tengan una coraza especial para eso, hasta donde sé no. Simplemente ellos se vuelven compactos para tratar de proteger toda su óptica y toda su electrónica. Los rovers operan con energía atómica hasta donde se operan con energía solar, hasta donde se dependen es de su energía. En tu opinión, ¿qué sería un buen hallazgo en Marte con todas esas exploraciones? Creo que sería un buen hallazgo eh, eh, tratar de encontrar como, como hacer una especie de caracterización, o sea, como una especie de inventario de la cantidad de minerales que están en el suelo marciano. Porque finalmente, más allá de que haya vida o no, que lo cual sería fantástico saberlo, o que hubo vida o no, es tener una idea de los minerales y de la proporción que están ahí y sobre todo compararlo con algunas regiones de acá de la Tierra y tratar de descifrar entonces cuáles son esos triggers, cuáles son esos elementos, esas situaciones que incentivan a la generación de vida. O sea, si en teoría tenemos regiones de suelo similares allá y acá, entonces, ¿cuáles son las condiciones para que pueda o no haber vida? Entonces, eso para mí sería bastante interesante. Hacer un inventario realmente detallado de esos elementos químicos que son biomarcadores y, y compararlos con alguna región de acá. En general, el oxígeno no podría generar información basura en las mediciones. Ah, ok. El generar oxígeno no podría generar información basura en las mediciones. No estoy segura de entender bien a qué te refieres, pero si te refieres al caso de MOXIE, lo que te puedo decir que hacemos con la espectroscopía estelar es que, pues antes de que llegue la luz proveniente de la estrella y la analicemos acá en la Tierra, ella pasa por la atmósfera de su propia estrella, pasa por regiones de gas y polvo, pasa por nuestra atmósfera e inclusive pasa el lugar donde se está haciendo la medición, la temperatura y todas las condiciones donde uno hace la medición. Y con todo y eso somos capaces instrumentalmente de saber dónde se genera cada una de esas señales. Podemos hacer correcciones por posición, corrección o sea, es decir, por el movimiento de la Tierra, corrección de la contribución de la atmósfera, o sea, nuestra atmósfera, corrección por la cantidad de gas y polvo que atravesó esa luz hasta llegar hasta acá. Entonces, yo creería que algo así debe poder realizarse con esas mediciones. Debe haber una diferencia entre las condiciones de ese gas antes de hacer el experimento
y lo que quieres medir después. Tiene que haber alguna forma de separar esos productos. Ok. El sistema de paneles solares fue utilizado por Spirit y Opportunity, pero en el caso de Curiosity se utilizan el generador de radioisótopos. ¡Ah, qué chévere! Gracias. Por acá complementaron que efectivamente ya a partir de Curiosity están utilizando otra fuente de energía adicional a los paneles solares. ¿Qué podrías decir acerca de la gravedad de Marte? Que es 65% la gravedad de la Tierra. O sea que es, aquí tú das un salto y enseguida caes y ahí puedes, así como lo que has visto más o menos en la Luna, de un impulso puedes desplazarte un poquito más porque le cuesta más a la superficie hacer la fuerza para que te adhieras a ella. ¿Listo? Entonces, por la diferencia de masa y el volumen en el que está contenido, tiene solo el 65% de la gravedad que tiene la Tierra. La grúa también fue usada por el Curiosity, hasta donde sé, la grúa fue utilizada por Perseverance. Eso fue como nuevo en esta oportunidad. Y por acá creo que es la última, dice, buenas noches. 1. ¿Cómo la radiación solar afecta al rover y qué se hizo para protegerlo? Y 2, ¿qué implicaciones tiene que un planeta absorba más radiación? Voy a ir de la segunda a la primera. Si un planeta absorbe más radiación y su atmósfera no es capaz de liberar esa radiación que absorbe, se genera el efecto invernadero, por lo tanto es básicamente un horno. En el caso de Marte no es tan así como Venus, como te dije, aumenta solamente como 5 grados su temperatura promedio. Pero en este caso, más allá de la elevación de su temperatura, lo que ha hecho esa atmósfera tan delgada y sobre todo no tener un escudo protector magnético, es que pues la radiación pasa libremente, y estoy hablando de la radiación que proviene de los rayos cósmicos, de las erupciones solares, de neutrones libres. Entonces, todo eso entra y calienta pues todo lo que está dentro del planeta, ayudando a evaporar el agua y ayudando a evaporar los gases de la atmósfera, lo cual la hace progresivamente más delgada hasta que llega un momento, inclusive hasta que la pierda. Entonces, sin atmósfera, ahí sí, nada que hacer, apaguen las luces porque no hay opción de intentar vivir en un lugar tan hostil como ese. Y lo otro es cómo la radiación afecta el rover. Eh, pues hasta donde sé, el tipo de metal y el tipo de protección que tiene es justamente considerando los niveles de radiación que va a tener y sobre todo que no afecte su electrónica. O sea, las aleaciones y los materiales que tienen están pues bien pensados para esta parte de a lo que van a estar expuestos. ¿Listos? Bueno, no veo más preguntas. De nuevo, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. María Gracia, muchísimas gracias por todas estas maravillosas ilustraciones, conceptos, teorías que nos has dado acerca de la posibilidad de nuestro futuro para el planeta rojo. Te comento que nos quedaban algunas preguntas, pero por el tiempo, pues obviamente tenemos que detenernos, pero yo invitaría a nuestros asistentes a que estén atentos a las actividades que se vayan a realizar en el observatorio de la Universidad de los Andes y que estén atentos a toda la oferta que tenemos de temas científicos con educación continua. Entonces, nuestros compañeros de educación continua van a colocar en este momento el enlace para que puedan revisar nuestra oferta y para que puedan conocer muchísimo más acerca no solamente de estos temas de astrofísica y no solamente de estos temas que nos da María Gracia, sino muchos otros temas más. Entonces, muchísimas gracias a todos. Le dejo la palabra a mi compañera Estelita Guevara para que pues cierre nuestro webinar. Gracias, Marta María. Lucía, María Gracia, desde la Dirección de Educación Continua, también les extendemos un agradecimiento por su participación en esta actividad.
a la Facultad de Ciencias por sumarse en estas actividades siempre. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por este espacio. María Gracia, sabemos que su intervención ha sido muy valiosa para todas las personas que nos acompañaron, tanto por Facebook Live como por Webex. Antes de irnos, queremos contarles que tenemos unos webinars para la próxima semana. Queremos invitarlos a las personas que todavía nos acompañan a asistir a estas actividades. El 20 de abril a las 4 de la tarde tendremos el webinar El caso Electricaribe y todo el arbitraje de inversiones en Colombia. Este mismo día, a las 5 de la tarde, tendremos el webinar Cooperación Internacional y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, escenarios para América Latina y Colombia. Esperamos poder contar con su participación en estas actividades. Por el chat les estamos compartiendo un enlace con una encuesta muy corta para que nos cuenten cómo les fue en esta actividad, seguido por un segundo enlace en el que van a encontrar la página de contenidos digitales de educación continua, donde van a poder encontrar este webinar que fue grabado, van a poder volver a vivirlo, compartirlo con otras personas y van a poder encontrar también esta programación que les estábamos contando de actividades. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos verlos en una próxima actividad. Que tengan entonces una feliz noche. Hasta luego, muchas gracias a todos.